Bueno, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio que me lo inventé yo, pero está como inspirado en el control. Y de acá tenemos unas resistencias de uno, me faltó anotar dos detalles importantes, que hay una corriente acá que está pasando y que se llama IA. Em, y lo otro es que me faltó anotar los terminales. Y voy a poner el terminal acá va a estar el A y aquí va a estar el B. Ya. Entonces, este es el ejercicio que tenemos. Y vamos a ver qué hacer. Yo sé que mucha gente se confundió acá con los terminales al estar como entre medio del circuito, pero la idea es que ustedes mismos vayan tratando de ver qué cosas están en paralelo y qué cosas están en serie. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que al final, ya si estamos buscando el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, al final lo que yo hago es siempre conectar el nodo A con el nodo B. ¿Ya? Entonces yo técnicamente lo estaría conectando por una resistencia que generalmente les colocan como RL, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que si yo miro esto, al final lo que estoy teniendo es que del nodo B, acá el nodo A, estoy teniendo esta RL en paralelo con una resistencia de 1 ohm, ¿ya? Entonces, lo que a mí me conviene es sacar el voltaje de la resistencia de 1 ohm y de esta manera ya voy a obtener el voltaje de Thevenin, porque va a ser el equivalente que voy a tener entre el nodo A y el nodo B. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el voltaje de Thevenin que va a corresponder al equivalente con la resistencia de 1 ohm. Entonces, VTH va a ser, o le voy a poner, no, sí, voy a poner eso directamente. El voltaje de V a B va a ser igual al voltaje de la resistencia de 1 ohm. ¿Ok? Entonces vamos a buscar eso. Ya, ahora voy a borrar si esta parte de aquí para poder como hacer mi dibujo. No, no voy a borrar. Ay, qué eso. Ya. Entonces, tengo mi primer circuito. No lo quiero. Bueno, y tengo el AB aquí. ¿Ya? Entonces, al final, lo que a mí me interesa saber ahora es saber qué corriente está pasando por esta resistencia para poder calcular el voltaje de esa resistencia. Al final, lo que quiero es este más menos VAB. ¿Ya? Que es el paralelo con el de la resistencia. Así que vamos a buscar las corrientes. Y lo primero que hay que hacer y que nos tenemos que dar cuenta es que esta cosa de acá nos está molestando. Entonces vamos a usar transformación de fuente para checar un poquito más el circuito. Siempre intenten reducir lo que puedan antes de empezar a hacer o no lo que vayan a hacer. Entonces, usando transformación de fuentes, que al final es como aplicar simplemente la ley de Ohm, que el voltaje es igual a I por R, a mí me va a quedar acá, que voy a tener, incluso lo voy a, no sé, ya. Voy a tener acá una resistencia de 1, voy a tener acá una corriente de 3, o sea, una resistencia de 3, perdón, que llega a la intersección, la fuente de voltaje, acá llega una de 2, y acá usando la transformación de fuentes me va a quedar la resistencia de 3 ohm, o sea, en serie con la fuente de voltaje, ¿ya? Y ahora esta fuente de voltaje va a ser simplemente los 5 por los 3 y me va a dar que van a ser 15 voltios, ¿ya? Entonces va a ser de 15 voltios. Ahora, lo importante es que yo siempre coloco el polo positivo en la punta de la flechita. Entonces me queda más o menos. Luego aquí sigo. Aquí me van a quedar los 3 ya. Y acá me va a quedar la resistencia de 1. Y aquí me va a quedar el A, el B. Y también tengo que acá está pasando una corriente que es IA. Entonces, ahora lo que puedo hacer es empezar a resolver este circuito. Entonces me voy a dar una corriente que va a ser acá I1. Acá me voy a dar una I2 y acá me voy a dar una I3. Ya.
Entonces, nosotros dijimos siempre al principio que vamos a intentar colocar todas las equivalencias al tiro. Va a ser simplemente el desarrollo de las mallas más simples. Entonces, primero miro IA. IA es justo esta corriente de acá. Entonces voy a decir que IA va a ser igual a I3, porque van en el mismo sentido, menos I1, porque se me está poniendo I1. Y por otro lado también voy a tener esta equivalencia de la fuente dependiente. Entonces voy a tener que 3 IA va a ser igual a I2, porque está en el sentido de I2, menos el I1. Entonces reemplazo esta en esta y va a quedar que 3 I3 menos I1 va a ser igual a I2 menos 1. Entonces, desarrollando esto un poquito más, me va a quedar que 3 y 3 menos 3 y 1 más 1. Entonces me queda menos 2 y 1 menos y 2 es igual a 0. Y acá obtengo mi primera ecuación. Y ahora sí lo que voy a hacer va a ser usar malla. Entonces, o sea, ver en sí las ecuaciones por las mallas. O sea, acá tengo la primera y en este caso voy a recorrer aquí. Entonces voy a ir recorriendo acá y además me voy a dar cuenta de que como tengo la fuente dependiente, o la fuente de corriente mejor dicho, estoy haciendo un superlativo, así que voy a poder recorrerla entera. Así que haciendo ese recorrido voy a tener más 15, más 3 y 1. Voy a llegar a la resistencia de arriba, que es de 3 ohms, y voy a hacer I1 menos I3 es igual a de 2, y me va a quedar 2 y 2 menos I3 más 1 por I2. Y aquí me queda la segunda ecuación. Y ahora voy a hacer la malla superior, que es por donde está la corriente I3. Entonces me va a quedar 3 y 3 menos I1 más 1 por I3 más 2 y 3 menos 2 y 3 menos I2. Sí. Y esto me va a quedar igual a 0. Entonces, ahora ya con estas ecuaciones lo que puedo hacer es formar la matriz. Así que voy a poner I1, I2, I3. Ya. Y me voy a ir a la primera. Entonces voy a tener que tengo menos 2 en I1. Acá voy a tener, ya tengo menos 2, tengo menos 1 y tengo 3. Y aquí lo voy a dejar así, simplemente para menos 1. Y acá voy a poner los valores. Y esto va a estar igualado a 0. Ok, ahora voy a la siguiente. Entonces voy a ver a los I1 y acá tengo un 3. Acá también tengo 3. No tengo nada más, así que lo cierro. Veo, ¿qué tengo con I2? Tengo 2 y además también tengo 1. No tengo nada más con I2, así que lo cierro. Acá veo I3 y tengo, tengo menos 3. Tengo menos 2 y no tengo nada más, así que lo cierro. Ahora me voy a esta es la tercera, a la tercera ecuación. Entonces voy a ver I1 y tengo acá el menos 3. Ahora no tengo nada más, así que veo los 2 y tengo menos 2. Y acá me va a quedar 3 más 1 más 2. Ya, entonces voy a revisar que me queda lo mismo. 3 3 3 5. ¿Sí? Y en este caso lo que estoy haciendo es igualarla a menos 15 y acá igualarla a 0. Y todo esto da como resultado 0 menos 45 partido en 4 y acá me va a dar menos 15 partido en 4. Ya. Entonces de aquí ya conozco I1, I2 e I3. Ya. Ahora, eh, ya. Ahora, igual quiero que analicen esto, por ejemplo, porque yo construí este circuito como bien
lo inventé yo, lo hice bien al ojo, pero acá, por ejemplo, nos dieron valores como, por ejemplo, en I1 está la corriente de I1 dio cero. Entonces, igual la idea es que cuando ustedes obtengan resultados piensen un poco como qué está pasando y si tiene lógica. Por ejemplo, si yo miro esto, puse una fuente de voltaje de 15 volts, ¿ya? Y además acá puse una fuente de corriente, aunque fuera dependiente. Entonces, lo más probable es que acá haya corriente que se me esté yendo y se me esté quedando cortocircuitada por estas ramas de acá. Y por ende, ni uno, al final no hay ninguna corriente por I1 pasando. Entonces, que eso igual tiene lógica, porque por ejemplo, si acá pongo una fuente y empieza a salir corriente, lo más probable es que se me termine yendo hacia acá. Entonces, no esté pasando corriente por acá. No sé, la idea es que vayan viendo eso. Para que ya tuvieran valores negativos, es simplemente que van para los lados. Y ahora, a mí al final lo que me interesa saber es conocer las corrientes que están pasando por esta resistencia que compromete a mis terminales AB, ¿ya? Porque al final lo que yo quiero es obtener este voltaje de aquí, que sé que es más, menos, ya porque estoy yendo de A a B, siempre les piden el voltaje AB. Eso también tienen que tener cuidado porque si les ponen el A abajo, pueden llegar a tomarlo como la corriente, por ejemplo, I2, y estaría mal. Ya, entonces si yo veo esto, a ese voltaje le voy a poner directamente a B, porque al final está en paralelo con el de esta resistencia, que es lo que me interesa conocer. Y voy a decir que AB va a ser igual al valor de la resistencia, que es 1, por la corriente, ¿ya? Ahora, como estoy entrando por el terminal positivo que está acá abajo, estoy entrando en el sentido de menos y 2. Menos y 2. Entonces yo me voy acá abajo, veo que I2 es menos 45 partido en 4. Así que voy a tener que, va a ser 1 por menos 45 partido en 4. Y al final todo esto da aproximadamente 11,5 volts. 11,25 volts, perdón. Ahí sí. Pero esto es lo importante de que entiendan. Primero, identificar que esto está en paralelo y que esto no va a ser llegar y colocar, el voltaje de la resistencia va a ser el mismo de I2. No, va a ser o sea, va a ser el I2 por la resistencia, pero entrando por el terminal de abajo. Y eso también tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, en el control les pusieron que, si no recuerdo mal, estaba como, creo que el A estaba como por aquí y el B estaba como por acá. Entonces, en ese caso, la resistencia que hubiese estado comprometida hubiese dependido no solamente de esta corriente, o sea, de una corriente hacia allá, sino también de la corriente que iba en el sentido hacia la, menos la corriente que se le estaba poniendo, porque estaba justo entre dos mallas. Entonces, eso también tienen que tener cuidado. Entonces, ahí ya tenemos el voltaje AB, que sería lo mismo que el voltaje de tren. Ya. Entonces, ahora lo que hay que hacer es sacar en sí la resistencia. Para la resistencia dijimos que teníamos dos métodos. Teníamos el método de conectar una fuente de 1 volt y ahí buscar el I0. O también lo que podíamos hacer era al final hacer corriente de cortocircuito. Y en este caso, en sí solamente tengo una fuente independiente. Entonces, en verdad, creo que es un poco más engorroso conectar la fuente, así que vamos a hacer corriente de cortocircuito. Así que me voy a llevar este dibujito, que al final ya tengo transformada la fuente. Así que me la llevo acá. Y voy a poner que ahora buscamos y es eso. Ya. Entonces, ahora, cuando yo hago en sí el cortocircuito, lo que estoy haciendo es simplemente conectar los terminales a B, ¿no es cierto? Aquí tengo la, aquí tengo la, los conecto. Entonces, al final lo que estoy haciendo es que esta resistencia que está aquí simplemente me va a quedar como un cable, porque al final estoy conectando los terminales. Así que me va a quedar directamente como un cable. Yo lo borro un poquito. Igual hay que hacer sobre medio, pero bueno. Esta acá dije que era 15. Y ahora vamos a hacer el circuito. Ahora con los terminales cortocircuitados. Entonces,
Bueno, de acá vamos a obtener exactamente la misma ecuación que antes, que comprometía la fuente y que comprometía el IA. Así que lo único que voy a hacer es copiarla de arriba, porque eso no va a cambiar. Al final, lo único que me va a afectar va a ser la malla de abajo, porque es donde tengo esa resistencia que eliminé. Y que de aquí ya tengo la primera ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer, va a ser de nuevo hacer mallas, pero haciendo este superlazo de aquí. Entonces, voy a tener 15 más 3 y 1 más 3 y 1 menos y 3, ya, y 1 menos y 3 más 2 y sí, más 2 y 2 menos y 3, ya. Y esto ya no tengo la resistencia de uno así que me va a quedar igual a 0. Y por otro lado voy a tener, ya está de acá arriba, entonces me va a quedar 3 y 3 menos y uno más uno por y 3 más 2 y ya más 2 y 3 menos y 2. Después de un rato uno igual como que se cansa. Ya, y este 2 y este 3. Ok. Estoy revisando que me haya quedado bien. Mm, Entonces ahora armemos la matriz. Entonces voy a poner el I1 aquí, el I2, el I3. Listo. Ya, entonces vamos a ver qué tengo con el I1. Me va a quedar menos 2, menos 1, acá me va a quedar 3. Ahora voy con la siguiente, así que acá voy a tener el 3 más 3. Ya tengo 3 más 3, no tengo nada más. Voy a cerrar aquí. Ahora tengo el I2, miro, solamente tengo el 2. Ahora, veo que tengo con el I3 y voy a tener menos 3, menos 2. Ahora veo hasta acá y voy a tener menos 3. No tengo nada más, así que paso al I2. Acá voy a tener menos 2. No tengo nada más. Y ahora me va a quedar 3 más 1 más 2. Ay, me puso un más. 3 más 1 más 2. Ahí está. Dame un segundito para revisar. 3, 3, 2, menos 3, menos 3. Sí, está bien. Y acá voy a tener, ya en la primera esto está igual a 0. Acá me va a quedar el menos 15 porque lo paso restando y acá me va a quedar 0. Y todo esto da de nuevo aquí 0, menos 45 y menos 15. Si uno lo ve, igual estos valores de corriente en sí son muy altos, pero me reinventé el ejercicio, así que tiene sentido porque igual le puse como una fuente de corriente independiente de 5 amperes, entonces yo creo que por ahí quedó muy alto. Eh, sí, este es el hilo, este es el hilo. Entonces, eh, ahora lo otro que yo quiero al final hacer es que al final, si yo miro esto, esta corriente que está conectando mi AB es mi corriente de cortocircuito. Ya, es esta corriente que está aquí. Solamente que como estoy yendo de A a B, es decir, estoy yendo hacia allá, mi corriente de cortocircuito va a ser igual a menos I2. Es súper importante que tengan cuidado con los sentidos. Entonces, voy a tener que ISC va a ser igual a menos I2, es decir, a menos 45. Entonces me da 45 amperes, que es extremadamente alto. Eh, pero esto, o sea, acá lo que quiero que también tengan en cuenta es que, por ejemplo, si se dan, o sea, si lo miramos siempre hubo menos, ¿ya? Al final, como yo estoy sacando la resistencia, voy a estar haciendo el voltaje de Thevenin, partiendo así en la correcta. Ya. Eh, y al final, todos los valores que yo obtuve estaban en negativo.
Ya. Entonces, si yo hubiese hecho esto y se me olvidaba que tenía que ir para el otro lado, me hubiesen quedado valores negativos y hubiese obtenido una resistencia negativa. Y eso tampoco hubiese tenido sentido. Entonces, por ahí siempre tienen que tener cuidado de ir fijándose si en el sentido de hacia dónde van las cosas. Entonces, acá el voltaje, dijimos que era 11,25 y la corriente, eh, ah, a ver, espérense, se le puse 2, sí, ya. Y esta corriente es de 45. Entonces, déjenme calcular esta, un segundo. Ya. Y medio que es de 0,25 ohms. Es que sí, me pasé con esa fuente de corriente independiente. De verdad fue una cosa que me reinventé a los así. Ya, ahora, como ahora ya obtuvimos todo esto, ahora lo que podemos hacer es sacar la potencia máxima transferida, que va a ser al final el voltaje de Thevenin al cuadrado partido en 4 RTH. Entonces, este voltaje, dijimos que es 11,25 al cuadrado partido en 4 por 0,25. Entonces me va a quedar directamente bueno, me queda, sí, porque esto al final me da 1, entonces es 11,25 al cuadrado. Y esta vendría siendo la potencia en watts. Em, y sería principalmente eso. No sé si tienes alguna duda. Todo bien. Ya. Dame un segundito.